Muy buenas tardes amigos de nuestro programa Orgullo Zacatecanos. El día de hoy, déjenme contarles, estoy con una gran invitada. Es una mujer que ha llevado, ahora sí que en otros estándares, a nuestro sector. ¿Por qué? Porque le ha dado más empoderamiento en lo que se tenía. De llegar a ser, una chica que estudió la universidad, ahora ser una gran legisladora federal, yo creo que eso es un gran paso y sobre todo en su corta edad. ¿Por qué? Porque déjenme decirles que está joven, pero también aunado a eso, el mantener ahora sí que una unión dentro de su familia, el mantener esta convivencia entre la familia y sus cuestiones legislativas, pues también es un gran reto y sobre todo para una mujer. Entonces le damos la bienvenida a la diputada federal Noemí Luna. Muy buenas tardes, Noemí. Gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Yo sé que tienes una agenda súper pesada, pero yo creo que Zacatecas necesita conocer estos perfiles que llevan más allá a lo que viene siendo la sola persona y a los políticos en Zacatecas. Al contrario, de verdad agradezco la oportunidad porque sin duda no eres una en la casa y otra en el sector público, eres la misma persona y es importantísimo mostrar esa cara, ese perfil y ustedes están dando este espacio, lo cual valoro muchísimo. Sí, fíjate que el día de hoy queremos iniciar precisamente esta entrevista viendo quién es Noemí, ¿no? ¿De dónde surge Noemí? Y por supuesto, si Noemí era muy traviesa cuando estaba chiquita, si Noemí tenía precisamente muchos amigos o simplemente Noemí transitó su vida como cualquier otra persona. Así es de que platícanos, diputada, precisamente cómo era Noemí. Bueno, si pudiera definirme, he sido una mujer muy inquieta toda la vida. La verdad es que tuve la fortuna de nacer y crecer en Tepechitlán, que es un municipio relativamente pequeño y esto te permite tener la libertad que no puedes tener en una ciudad más grande, la libertad de ir y venir sola a la escuela, caminando, andar en bicicleta, andar en patines y por fortuna a lo largo de mi vida he sido muy amiguera. Considero que todos los triunfos, tanto en lo profesional como en lo personal, como los triunfos en la vida, que es simplemente el estar feliz, estar contenta, pues se van construyendo en equipo, se van construyendo cuando te rodeas de las personas indicadas y gracias a la vida he tenido la oportunidad de tener muchísimas y muchísimos amigos que siempre le aportan algo positivo a tu vida. La verdad es que también el crecer en un municipio pequeño te permite la cercanía con el campo. Soy hija de un ganadero que toda su vida trabajó de sol a sol, que si algo nos enseñó a sus hijas y a su hijo es que el trabajo, ahora sí que como lo dice el eslogan de nuestro estado, el trabajo todo lo vence, que la pasión que le pongas a lo que haces es lo que hace la enorme diferencia entre hacer bien o mal las cosas. Él nos decía cada que le decíamos, papá, vamos de vacaciones o vámonos de fin de semana, sí. Las vacas no saben de vacaciones ni de fines de semana. Claro. Y eso es padrísimo porque te enseña el ímpetu de hacer las cosas sin que sea un sacrificio, sino hacerlo con gusto. Y yo creo que eso también ha hecho que yo ame mi profesión. Decidí entrar a la política justo porque veía que el país no iba bien. A mí me tocó tener 10 años cuando el asesinato de Colosio y cuando oías esas escenas de terror de lo que hacía un gobierno que al mismo tiempo era un partido hegemónico, es decir, que nomás existía un partido y eso fue lo que me incentivó a entrar a la política. Debo decirte que nadie de mi familia primaria, es decir, papá, mamá, hermanos, tuvo alguna vez un cargo público. Y eso también está padre, porque te enseña que tú debes forjar tu propio camino. Exacto. A ver, Noemí, antes de que nos pasemos precisamente a la cuestión ya política, ¿cómo era Noemí de chiquita? ¿Era muy traviesa? A ver, platícanos alguna de tus travesuras que hayas hecho. Bueno, yo considero que era muy traviesa, aunque debo decirte que las amigas de mis hermanas siempre decían que era la niña que tenía el rosario, es decir, que no hacía ninguna travesura. Cuando yo nazco, mis hermanos tenían 15, 14 y 13 años. Ya muy grandes. Una diferencia enorme. Entonces, es esa ambivalencia entre parecer hija única y al mismo tiempo estar sobreprotegida, que todos se sienten tus papás o tus mamás. Y la verdad es que crecí prácticamente en un mundo de adultos,
pero también los primos, y yo sé que quienes viven en un municipio pequeño saben que a veces las familias terminan rodeados en la misma cuadra, que tienes dando vuelta al primo, al otro lado, a la otra prima. Y pues la verdad es que podíamos pasar las tardes, noches jugando en la calle, el bote pateado, las escondidas, mil cosas. Y yo consideraba que era muy activa. De verdad hubo meses enteros que vivía en los patines, que no me los quitaba ni para ir a la escuela, que regresaba. Vivía con los patines puestos. Vivía con los patines puestos. Y cuánta actividad había en la escuela, actividad en la que yo estaba. Si era la escolta, estaba en la escolta. Si era el trabajo en equipo, ahí estaba Noemí. Si era el bailable, muy participativa, eso sí. En todo. La verdad es que también debo platicar que fui parte de mi escuela a Tlaltenango, que es un municipio vecino. Mi papá por tradición consideraba, digo, equivocada o acertadamente, no lo sé, que las niñas debían de ir al colegio. Sí, entonces, muy tradicionalista. Me mandaba a partir de la secundaria a Tlaltenango, y pues también eso implicaba mucho más sacrificio, porque me iba en el camioncito literal. ¿No la llevaban en carro? No, mi mamá me acompañaba caminando a la esquina donde se paraba el camión. Y me iba, regresaba a Tepechitlán y volvía a Tlaltenango a estas actividades extras. Y ya en Tepechitlán formaron una escaramuza charra, que aparte es otra de mis pasiones, la charrería. Me gusta. Me encanta. Y ahí fue donde logré tener más amigas ya en mi municipio, porque mi mundo sí se desarrollaba un poco en Tlaltenango. Pero duré prácticamente 15 años en la escaramuza charra, y pues también eso ayuda muchísimo a esta cercanía, como decía, con la naturaleza. Sí, es más, siendo ya escaramuza, ¿hubo alguna caída del caballo? Muchísimas. A ver, platícanos alguna caída del caballo. Cuando me invitaron a formar la escaramuza, porque aparte nosotros fundamos la escaramuza en Tepechitlán, mi papá no estuvo de acuerdo, aunque él era un hombre que amaba la charrería, y me dijo, no, es un ambiente muy complicado, es un ambiente donde hay mucha borrachera, mucha fiesta. No, más para hombres, es más masculino. Le dije, por favor, déjame. Y me acuerdo perfecto, como anécdota, que le dijo a mi mamá, bueno, la voy a dejar. A la primera caída se va a caer, se va a salir, se va a desesperar. No, a ver, tuve muchísimas caídas, muchísimas. Muchas de ellas incluso ya en la exposición pública, pues, de que me volteé con todo y caballo. Pero la verdad es que es algo que me apasionaba y no me detuvieron estos golpes. Eso fue lo bueno. Yo creo que el ser perseverante, el decir, ¿sabes qué? Quiero estar... cuésteme lo que me cueste, así las caídas, los raspones, es más, la sangre que sale de repente, ahí estaba Noemí, no se echó para atrás en ningún momento. Entonces yo creo que eso habla precisamente de los valores también que inculcan dentro de la familia. ¿Cuáles son estos valores que trae Noemí desde su familia? Mira, te decía que soy hija de un hombre extremadamente trabajador, de un hombre que de verdad entendía su compromiso con la familia, de verdad, y fíjate, apenas todavía no son 2 meses que falleció mi papá, pero fue un hombre que nos enseñó que lo primero es la sangre. Hasta me acuerdo mucho que decía, más vale una gota de sangre que miles de pesos, sí, ¿no? Y eso hizo que hubiera una familia unida. Por otro lado, mi mamá es una mujer con una formación católica muy bien fundamentada, no cae en el extremo de, pues a veces, el fanatismo. Y creo que eso me enseñó a crecer con base en los valores humanistas. ¿Y por qué lo menciono? Y perdóname que lo relacione, pero es parte de, cuando yo decido entrar al PAN, es justamente porque el PAN tiene una doctrina, no una ideología, una doctrina que fundamenta su quehacer en valores atemporales, que no pasan de moda, sí, y que ponen a la persona como el centro de cualquier quehacer, y eso me lo enseñaron en mi casa, que la dignidad de la persona humana se respeta, que sí, vale lo mismo el hombre o la mujer más rica al más pobre, que vale lo mismo si eres mujer o si eres varón. Yo creo que otro valor sin duda fue el del respeto, pese que mi papá fue un hombre de campo y que no tuvo formación profesional. Él decidió... entró a la Universidad de Chapingo y decidió regresarse al primer mes porque se quería hacer cargo del rancho. Pese a eso, fue un hombre que no tenía estereotipos. Es decir, mi hermano y sus hijas teníamos las mismas capacidades para él y nos enseñó a valernos por igual. Y reitero que tengo en mi mamá una mujer extremadamente fuerte,
con valores, y una mujer que debo decir que también tiene una cultura general impresionante, y que esto pues nos ha enseñado a mis hermanas, a mi hermano y a mí, a que un valor es el trabajo, la honestidad, el respeto, pero también un valor que debes sobre todo tratar de proteger es la libertad de decidir, la libertad de conciencia, la libertad de actuar, que no esté sujeto a intereses de ninguna índole. Exacto. Qué gran experiencia le dejó su padre, sobre todo a Noemí, para ser la mujer que ahora es. Mi papá era un hombre extremadamente valiente. O sea, y era un hombre congruente, que si él creía algo, lo defendía. Me acuerdo mucho que siendo diputada local, que tuve la fortuna de ser muy, muy joven, cuando hablaba con mi papá siempre era, voy polla porque el gallo está joliendo. O sea, usted defiéndase, usted grite, usted haga. Y mi mamá al contrario, de no pelees, tranquila, el diálogo. Pero creo que la principal enseñanza de mi papá, reitero, el compromiso con el trabajo. A sus 81 años que falleció, él todavía tenía proyectos en el rancho. Él todavía iba y vigilaba sus vacas, porque eso hablaba de que él sabía que tenía un compromiso con el quehacer, y eso es una herencia que nos ha dejado sin duda. Y la enseñanza, reitero, también era un hombre valiente, entrón, decía lo que pensaba y lo defendía a toda costa. Y yo creo que eso, sin lugar a dudas, es una de las grandes enseñanzas. Aparte, era un hombre dicharachero como él solo. Conocía, reitero, pese a que no tenía una formación profesional, tenía el sentido común, la sagacidad para entender cómo funcionan las cosas. Con dichos nos enseñaba pues a respetar nuestras tradiciones, nuestro pueblo, nuestros valores. ¿Cómo pasa o cuál es la transición que tiene Noemí precisamente de ser una mujer que estaba estudiando a entrar de lleno a la política, y de ser esa mujer entró? Yo siempre tuve muy claro, y eso es algo bastante raro, y ahora incluso lo veo con mis hijos, que un día dicen que quieren ser bomberos y otro día dicen que quieren ser policías, y al día siguiente quieren ser enfermeros, cualquier cosa, ¿no? Sí. Fernando dice que él quiere ser Uber incluso. Yo siempre tuve muy claro qué quería ser, y recuerdo pues que, y por eso lo mencionaba hace rato, que el hecho del asesinato de Colosio me marcó mucho, porque estaba convencida que para cambiar las reglas del juego tenía que entrar al juego, y siempre supe que me quería dedicar a la política. Por eso decidí estudiar ciencias políticas y administración pública. Cuando le dije a mis papás que quería estudiar, me dio un microinfarto, de verdad. Sí, ya me imagino no qué dijeron en la familia. No me querían pese a que mi papá, aunque era ganadero, le apasionaba la política también. Es el sí, pero él decía no, que ahí nadie ahí no entra. Y me decía mucho, porque no había una escuela pública para estudiar ciencias políticas. Me decía, cada mes toma tu capricho, paga tu colegiatura, te vas a morir de hambre cuando salgas de la universidad. Por fortuna, todavía se sostiene, todavía no se ha muerto de hambre. Pero por eso decidí entrar a la política, porque sí vi muy malas prácticas en el quehacer político. Fueron los tiempos de una convulsión para México. Yo creo que muchas familias se van a identificar. Me acuerdo que el 94 fueron las últimas vacaciones desahogadas que tuvimos como familia. A partir de ahí mi papá ya era, no me ajusta, se están complicando las cosas, tengo que hacer sacrificios para darles una vida digna. Y pues al final yo entendía que todo dependía de quien tomaba las decisiones, y yo quería ser parte de esas decisiones. Por eso decidí estudiar ciencias políticas y administración pública. Debo decirte que en el 2000 todavía estaba en prepa, tenía 16 años, y unas personas de Tepechitlán me invitaron a un campamento juvenil del PAN, y conocí el humanismo político y me enamoré y dije, de aquí soy, me voy a dedicar a esto. Y pues por fortuna se han ido dando las cosas para que ahora sea yo quien tome algunas decisiones. Exacto. Ahora, ¿cómo conjugar precisamente el ser madre, el ser hija con su quehacer político? Mira, tú decías en la introducción del empoderamiento de la mujer. Yo estoy convencida que han pasado años luz entre la primer mujer que se decidió a participar en lo público a lo que vivimos ahora. Ahora tenemos una paridad obligada por la ley. Sin embargo, el transitar de la mujer en cualquier ámbito público, llámese política, llámese administrativo, llámese comunicación, siempre es más difícil que el del varón, porque seguimos en una sociedad que tiene todavía muchos estereotipos.
y justamente el conjugar, el conciliar, el poder tener una familia con tener una vida profesional activa es muy complejo. Incluso creo que cuando eres mamá te dan al mismo tiempo una mochila de culpa, ¿no? Sí. O sea, la mujer siempre siente culpa, porque si renuncias a tu carrera para dedicarte a la maternidad, queda el, híjole, si hubiera seguido. Exacto. Y si seguimos como yo decidí hacerlo, seguir en el ámbito profesional, también queda la culpa de estaré haciendo bien dejando tanto tiempo a mis hijos, pero al final del día yo creo que también es una obligación que como generación tenemos cambiar eso, porque tan importante es la maternidad como tan importante es la paternidad, y a los dos nos compete, y la verdad es que algo que a mí me ha facilitado mucho las cosas y que debo decir que es un privilegio y que estoy desde un privilegio a diferencia de muchas mujeres, es que tengo un esposo que no tiene ningún complejo en ayudarme, y no ayudarme, ni siquiera la palabra, en usar su paternidad al 100%, el decir no hay problema, yo me dedico a los niños, y es difícil soltarlo, pero pues así hemos estado conjugando. Nunca vas a lograr el equilibrio al 100%, no. Nunca vas a lograr la conciliación al 100%, yo creo que es una lucha que tenemos eternamente las mujeres, pero también creo que es un ejemplo. Yo tengo 2 hijos varones y cuando me voy a trabajar no les digo lo hago por ti, les digo lo hago por México, lo hago porque amo hacer esto, y creo que al final del día eso va a ser una elección para que ellos tampoco sientan la culpa de mi mamá se tiene que ir para darme a mí cosas, sí, no. pero se va porque le gusta hacerlo y yo en algún momento haré lo que me guste hacer. Exacto. Pues desafortunadamente se nos acaba el tiempo del programa, pero no me quiero despedir sin antes pedirle, por favor, diputada, que mande un mensaje precisamente a esos jóvenes, a esas nuevas generaciones que están ahorita en la escuela y que realmente ven en ustedes un posible ejemplo a seguir. Yo decirles en primer lugar que la libertad es algo que debemos valorar, pelear y cuidar. Y cuando me refiero a la libertad, es la libertad de decisión. Si tú quieres ser médico, si tú quieres ser político, si tú quieres ser policía, que nada te lo impida. Si no hay la oportunidad económica, debes buscarla, pero que el éxito siempre, siempre va a estar conjugado al amor a lo que haces. Que nadie te obligue a hacer algo que no deseas, evidentemente dentro de los marcos de respeto al prójimo, a la legalidad, pero que hagas lo que quieres ser, y eso siempre va a ser la clave de no tener que trabajar. Dice un viejo dicho que quien hace lo que le gusta nunca trabaja. Y yo estoy convencida que así es. Pues muchas gracias, diputada, por ofrecernos esta entrevista, por darnos su tiempo, y realmente este es un ejemplo de que hay jóvenes que pueden lograr hacer mucho a muy temprana edad, siempre y cuando se comprometan a hacerlo, siempre y cuando se quiten esos límites que tienen en la mente y se avienten o se aventuren a dar ese paso, a tomar decisiones que los hagan felices. Así es de que muchas gracias, diputada, por esta entrevista, y los esperamos en la siguiente emisión de Orgullo Zacatecanos. Hasta la próxima.